¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué significa ser espiritual? Bien, el término espiritual recién comienza a mencionarse en el Nuevo Testamento en relación con la Iglesia. La espiritualidad, bueno, viene de espíritu, tiene que ver justamente con el Espíritu Santo y el espíritu humano. El espíritu humano es aquella parte de nuestro ser que está diseñado por Dios para que podamos percibirlo y comunicarnos con Dios. Cuando uno es salvo y es limpio por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, se hace uno con nuestro espíritu. Y desde allí el Espíritu Santo quiere salir, manifestarse, tomar el control de nuestra vida, desde nuestro espíritu humano. Si es así, si vivimos llenos del Espíritu Santo, dependiendo de su guía, siendo dóciles al Espíritu, ahí la persona, el cristiano, comienza a manifestar el carácter de Cristo y comienza a comportarse como Cristo. Entonces, de manera general, podemos decir que el espiritual es aquella persona, aquel cristiano, que vive lleno, guiado, obediente y dócil al Espíritu Santo. Entonces manifiesta espiritualidad, características y conductas espirituales. La espiritualidad, podemos decir, vamos a decir, tres características fundamentales de qué es ser un cristiano espiritual. Primero, el espiritual tiene prioridades, tiene las cosas en orden. No todo lo que hay en la vida tiene la misma importancia. Yo quiero rescatar dentro de las prioridades que tiene un cristiano espiritual, tres prioridades. Primero, el espiritual prioriza la relación con Dios. El espiritual tiene bien en claro que lo más glorioso del nuevo pacto, lo más importante que tiene, es tener intimidad, tratos con Dios. Es verdad que la salvación es importantísima porque nos perdona los pecados, nos limpia los pecados. La salvación impide que vaya al infierno y me permite ir al cielo. Pues bien, el espiritual sabe que más allá de no ir al infierno y poder ir al cielo, lo que él tiene aquí ahora es una relación con Dios que antes no se podía por el pecado. Entonces, para el espiritual quiere que le quiten todo menos su relación con Dios. Entonces se preocupa, busca tener una relación con Dios, que es lo más importante. Dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué expresión? Fuera de Dios nada deseo. Como él valora a Dios, el espiritual valora a Dios, no a las cosas, no a lo material, a lo terrenal. A Dios por sobre todas las cosas. Él cuida su relación con Dios como su mayor tesoro. Su mayor tesoro, su mayor riqueza es intimar con Dios. El espiritual todo lo encuentra en Dios y nada fuera de él. Todo lo que hace, lo hace para buscar a Dios y poder ir creciendo y profundizar su relación con Dios. Hay muchas cosas importantes, la familia, el trabajo, la obra de Dios, los hermanos en Cristo, muchas cosas importantes. Pero el espiritual tiene bien en claro que relacionarse con Dios es lo supremo, lo supremo. Dice que me quiten todo menos mi relación con Dios. Entonces, como la relación con Dios es tan importante, el espiritual no quiere pecar porque sabe que si peca se daña su relación con Dios. Perdona porque sabe que el rencor daña su relación con Dios. Se humilla porque sabe que Dios está cerca de los humildes. Entonces el espiritual no peca, sí, porque no quiere desagradar a su Dios, a su Padre, pero por sobre todas las cosas, porque él valora, estima la relación con Dios. Entonces el espiritual es alguien que va con Dios a todas partes, lo lleva a Jesús al trabajo, en la familia, con los amigos, a todo lado va con Jesús. En cambio, el que es carnal, bueno,
por ahí está más preocupado por su bienestar, por las cosas materiales, por su trabajo. Y aquí hay algo importante. Ídolo, una de las definiciones de ídolo, es que ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. A veces los ídolos de los cristianos, los ídolos nuestros, no son estatuas de mármol, de yeso, cosas que se ven, pero el ídolo puede ser las reuniones, las actividades. De repente hay líderes o hermanos que tienen la agenda llena de actividades en la iglesia, en el culto, que no está mal, tenemos que estar activos en la obra de Dios, pero de repente dan más tiempo a la obra de Dios que al Dios de la obra. Y si yo me la paso más estudiando la Biblia, yendo a las reuniones, estando con los hermanos, más y más tiempo gasto en eso que estar con Dios, tal vez la obra de Dios y los hermanos no pueden ser un ídolo. El espiritual se expone más y busca más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. La segunda prioridad que tiene el espiritual, bueno, es la voluntad de Dios. Prioriza la voluntad de Dios. Dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Como Él ama tanto a Dios y tiene una intimidad profunda con Dios, bueno, Él sabe que Él quiere agradarle. Entonces, como dice Jesús, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Dice Jesús en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios. El reino es su gobierno, su voluntad sobre mi vida. El reino es su causa. Las personas que se meten en política, en partidos políticos, tienen la causa. Mi causa es que se imponga tal ideología. La causa del espiritual es el reino. Él no va a descansar hasta que el reino de Dios se instale totalmente en la tierra. Por eso predica sobre el reino, pide que venga el reino a la tierra, trabaja para que venga el reino. Entonces, de repente, para el carnal, tal vez otras cosas son más importantes. Está bien, todos queremos, si tenemos un negocio que prospere, si tenemos una empresa que prospere, un emprendimiento que prospere, está muy bien. Pero el espiritual lo que más quiere hacer prosperar y trabajar es el reino, que se haga la voluntad de Dios. Una tercera prioridad que tiene el espiritual es que pone lo eterno por lo temporal. Hay un mundo espiritual, hay un mundo material, los hizo Dios, pero en 2 Corintios Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ya que las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces en la prioridad, él sabe que si el espiritual invierte las cosas eternas, es lo más fructífero, es lo más sabio. No descuida lo terrenal, tiene que trabajar, capacitarse, estudiar, tener familia, hacer la obra de Dios, prosperar si puede, perfecto, pero no pierde de visión lo eterno. Dice Pablo, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. Jesús dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, es decir, en su prioridad, él se ejercita espiritualmente buscando a Dios, orando, trabajando para el reino, para su causa, porque sabe que es lo más importante porque queda, porque todo otro proyecto fuera del reino de Dios se va a terminar. Toda otra empresa, emprendimiento, todo se termina. Lo único que va a quedar y eterno es el reino. Otra cuestión de la espiritualidad, dijimos que el espiritual tiene prioridades y vimos tres prioridades. La espiritualidad también tiene que ver con el carácter. En Gálatas 5, 20-22, Pablo da el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bien, que son en realidad las cualidades espirituales de Cristo. El fruto del espíritu, estas 9 características del fruto del Espíritu Santo, es una radiografía perfecta de Jesús. Si Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es paciencia, Jesús es benignidad, Jesús es bondad, Jesús es fe, Jesús es mansedumbre, Jesús es templanza. Todo eso es Jesús. Entonces, aquel que vive lleno del Espíritu, porque tiene una relación profunda con Dios y permite que el Espíritu
gobierne su vida, su mente, sus emociones, va a manifestar naturalmente el fruto del Espíritu. Es una cuestión de carácter la espiritualidad. No hay virtudes fuera del Señor. Entonces, alguien dijo que el cristiano es Cristo que vive por segunda vez en y a través del creyente. Es Cristo otra vez viviendo. Manifiesta el carácter de Cristo. Se dice que el mayor milagro de Dios es el cambio de carácter de una persona. Dios puede hacer miles de milagros importantes, como hizo que dividió el mar, sanar, maravillas, señales. Pero la más importante de todas, las maravillas, los milagros de Dios, es cuando cambia el carácter, cuando dejo de tener un mal carácter, dejo de enojarme, empiezo a tener dominio propio, empiezo a perdonar, empiezo a tratar bien a las personas, empiezo a tener disciplina, buenos hábitos, empiezo a ser ordenado, tengo buen trato. Bueno, todas esas cosas son señales de espiritualidad. El mayor milagro de Dios es el cambio de carácter de una persona que sin Cristo vivía en desorden, en pecado, ahora tiene moral, se controla, se domina. Otra característica de la espiritualidad es la conducta. Dice en 1 Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe andar como Cristo. Bueno, hay muchas expresiones en la Biblia que hablan de carácter. Despójense del viejo hombre, vístanse del nuevo, estén llenos de todas virtudes, trabajen, bueno, todas esas conductas. Todas esas conductas significa que el espiritual es alguien que demuestra prácticamente a Cristo. ¿Por qué? Porque si bien la espiritualidad comienza en algo interior, en el corazón, en una decisión de búsqueda a Dios, sí o sí se manifiesta. Es como la fe y la obra. Si yo tuve una verdadera fe, voy a tener un cambio en el obrar. Entonces, si yo soy espiritual, voy a manifestar la conducta del Señor. Va a ser evidente la conducta del Señor. Voy a demostrar que Cristo realmente es el Señor de mi vida. Es decir, la verdadera espiritualidad se ve, se manifiesta. Lo demás lo nota. Bien, espero que esto les haya interesado.